Antes de comenzar esta historia, quiero que imagines algo. República Dominicana. Años finales de la dictadura de Trujillo. Una familia habla en voz baja dentro de su casa. Un hombre baja la mirada cuando pasa un vehículo desconocido. Un comerciante evita decir lo que piensa. Un joven opositor sabe que cualquier conversación puede llegar a oídos del régimen. Y en algún lugar de Santo Domingo, una oficina recibe informes, nombres, rumores, denuncias, fotografías, direcciones y sospechas. Porque en aquellos años, el miedo no siempre llegaba con uniforme. A veces llegaba con un papel, a veces llegaba con una llamada, a veces llegaba con un vecino que escuchaba demasiado. Y muchas veces, detrás de ese miedo, aparecía un nombre. Johnny Aves García. Un hombre que no fue el dictador, pero llegó a convertirse en una de las sombras más temidas de la dictadura. Un hombre que no necesitaba dar discursos frente a multitudes para imponer terror. Le bastaba con dirigir una red de vigilancia, de persecución, de silencio y de castigo. Hoy vamos a entrar en una de las historias más oscuras de la era de Trujillo, la historia de Johnny Aves, el jefe del SIM, el hombre de confianza del régimen, el operador de las sombras y uno de los personajes más inquietantes de la historia dominicana del siglo XX. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Para entender a Johnny Aves, primero hay que entender el país donde llegó a tener poder. Durante más de 3 décadas, Rafael Leónidas Trujillo gobernó República Dominicana con mano de hierro. Pero ninguna dictadura se sostiene solamente con discursos, desfiles y propaganda. Para mantenerse viva, una dictadura necesita algo más profundo. Necesita controlar lo que la gente dice, lo que la gente piensa, lo que la gente teme y hasta lo que la gente calla. Y ahí entraba el aparato de inteligencia. El régimen trujillista no solo quería saber quién estaba en contra, quería saber quién podía estar en contra, quién tenía familiares fuera del país, quién recibía una carta sospechosa, quién no aplaudía con suficiente entusiasmo, quién escuchaba una emisora extranjera, quién hacía una broma, quién bajaba la voz al hablar de política. La dictadura entendió algo terrible. Si logras que la gente tenga miedo incluso dentro de su propia casa, ya no necesitas estar presente en todas partes. El miedo trabaja por ti, y para eso existió el Servicio de Inteligencia Militar, conocido como el SIM. El SIM no era simplemente una oficina, era una maquinaria, un sistema de vigilancia que penetró calles, barrios, instituciones, negocios, hogares y conversaciones. Tenía agentes visibles e invisibles, hombres de uniforme y hombres de civil. Algunos estaban en oficinas, otros en esquinas, otros en la prensa, otros en instituciones del Estado, y otros simplemente escuchaban, porque ese era uno de los mayores poderes del SIM, convertir la vida diaria en una sospecha. En ese mundo apareció Johnny Aves García. Nacido en Santo Domingo, en 1924, Johnny Aves no comenzó siendo el rostro público del régimen. No era una figura de grandes discursos ni de multitudes. Su camino fue más silencioso, más calculado, más oscuro. Y quizás por eso mismo llegó a ser tan peligroso. Porque en una dictadura, no siempre el más temido es el que aparece en los retratos oficiales. A veces, el más temido es el que está detrás de la puerta, el que recibe informes, el que sabe demasiado, el que decide quién será vigilado, el que convierte un nombre en expediente. Aves fue escalando dentro del aparato trujillista hasta convertirse en jefe del SIM y en uno de los hombres más cercanos a Trujillo en los años finales del régimen. Y ahí comienza la parte más inquietante. Porque Johnny Aves no fue solamente un funcionario obediente. No fue solo un militar cumpliendo órdenes. La historia lo recuerda como alguien que entendió la lógica del terror y la llevó a otro nivel. Bajo su dirección, el SIM se convirtió en una red que no solo perseguía opositores, también sembraba incertidumbre. Y la incertidumbre era parte del castigo. No saber quién te escuchaba, no saber quién te seguía,
No saber si una conversación ya había sido reportada. No saber si una visita nocturna podía llegar a tu puerta. Ese era el ambiente. Y en ese ambiente, el nombre de Johnny Aves comenzó a sonar como una advertencia. Su poder venía de algo muy específico, la confianza de Trujillo. Y tener la confianza de Trujillo no era cualquier cosa. En un régimen donde la lealtad era vigilada constantemente, donde los amigos podían convertirse en sospechosos y los familiares en rivales, estar cerca del dictador significaba estar cerca del centro del poder. Aves llegó a ser más que un jefe de inteligencia. Fue un operador del régimen, un hombre usado para asuntos delicados, un guardián del miedo. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Qué clase de persona se necesita para dirigir un sistema así? Porque el SIM no funcionaba solo por fuerza, funcionaba también por información. El poder de Johnny Aves estaba en saber. Saber quién hablaba, saber quién viajaba, saber quién conspiraba, saber quién dudaba, saber quién podía convertirse en enemigo. Y cuando un país entero siente que todo puede ser reportado, entonces la vida cotidiana cambia. La gente deja de hablar libremente y miden sus palabras. Las familias se cuidan incluso entre ellas. Los opositores aprenden que el peligro no está solamente en la cárcel, sino en el camino hacia ella. Y uno de los lugares más recordados de aquel aparato represivo fue la 40. Ese nombre, para muchas familias dominicanas, no era simplemente una dirección, era una pesadilla. La 40 quedó asociada a interrogatorios, torturas y desapariciones. Era parte de la memoria oscura del régimen, un lugar que simbolizaba lo que podía ocurrir cuando el Estado dejaba de proteger al ciudadano y se convertía en instrumento del terror. Y bajo la sombra del SIM, Johnny Aves se volvió una figura central de ese miedo. Pero esta historia no se queda dentro de República Dominicana, porque una de las partes más sorprendentes de Johnny Aves es que su radio de acción no se limitó al territorio dominicano. La dictadura de Trujillo no solo perseguía enemigos dentro del país, también observaba a exiliados, opositores y figuras políticas fuera de las fronteras. El régimen quería proyectar poder más allá del Mar Caribe. Y Johnny Aves aparece vinculado en relatos históricos a operaciones internacionales del trujillismo. Uno de los episodios más graves fue el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960. Betancourt era uno de los grandes críticos de Trujillo en América Latina, y aquel atentado provocó una fuerte reacción internacional contra el régimen dominicano. Ese hecho fue un golpe enorme para la imagen exterior de Trujillo, porque ya no se trataba solo de represión interna. Ahora el mundo miraba hacia República Dominicana y veía un régimen capaz de extender su violencia más allá de sus fronteras. También se ha discutido la participación o responsabilidad de Johnny Aves en otros episodios internacionales, incluyendo el crimen del presidente guatemalteco Carlos Castillo Armas. Sobre ese tema existen relatos, investigaciones y versiones que han sido debatidas por escritores e historiadores. Y aquí es importante decir algo con claridad. Cuando se habla de personajes como Johnny Aves, no todo está completamente cerrado. Hay hechos documentados, hay testimonios, hay versiones, hay archivos, hay investigaciones y también hay zonas oscuras. Pero precisamente por eso, esta historia sigue generando tanta curiosidad. Porque Johnny Aves fue un hombre rodeado de documentos, secretos y miedo. Y aún así, parte de su propia vida terminó convertida en misterio. Pero antes de llegar a su final, hay que mirar el momento en que todo empezó a derrumbarse. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, el régimen de Trujillo ya no era el mismo. La oposición crecía, el exilio denunciaba. La iglesia comenzó a marcar distancia. La presión internacional aumentaba. El pueblo estaba cansado, y dentro del propio sistema empezaban a surgir fisuras. La maquinaria de miedo seguía funcionando, pero ya no podía controlar todo. Y cuando una dictadura empieza a perder control, sus hombres más duros se vuelven todavía más importantes. Por eso Johnny Aves
era tan clave en los últimos años del régimen. Mientras Trujillo intentaba conservar el poder, Aves representaba la parte más oscura del aparato: la vigilancia, el castigo, la intimidación. Pero hay algo que ninguna red de inteligencia puede detener para siempre: el desgaste de un sistema sostenido por el miedo. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ajusticiado, y con su muerte se abrió una nueva etapa en República Dominicana. Pero la caída de un dictador no borra automáticamente la estructura que lo sostuvo. Quedaban hombres, quedaban expedientes, quedaban enemigos, quedaban cuentas pendientes, quedaban secretos. Y Johnny Aves era uno de los hombres que más secretos podía cargar. Imagínate lo que significaba eso. Un hombre que había estado cerca del centro del poder. Un hombre que había dirigido inteligencia. Un hombre que conocía nombres, operaciones, órdenes, lealtades y traiciones. Después de Trujillo, Johnny Aves ya no era solo un antiguo funcionario del régimen. Era un archivo viviente. Y cuando una persona sabe demasiado, puede convertirse en amenaza para todos, para enemigos, para antiguos aliados y para quienes querían enterrar el pasado. Después de la caída del régimen, Aves salió del escenario dominicano y terminó en Haití, bajo el régimen de François Duvalier, conocido como Papa Doc. Y aquí la historia se vuelve todavía más oscura. Haití también vivía bajo una dictadura marcada por la represión y el control. En ese contexto, la presencia de Johnny Aves no era un simple exilio tranquilo. Era la llegada de un hombre que sabía operar en las sombras, en un país gobernado también por el miedo. Según distintas versiones históricas, Aves llegó a colaborar con estructuras del poder haitiano, pero al mismo tiempo, su presencia generaba sospecha. Porque un hombre como Johnny Aves podía ser útil, pero también peligroso. Podía informar, podía conspirar, podía revelar, podía chantajear, podía recordar demasiado. Y entonces, en 1967, aparece el último capítulo conocido. Johnny Aves fue arrestado en Haití. Después de eso, su final se volvió una mezcla de versiones, documentos, testimonios y misterio. Algunos relatos sostienen que fue eliminado por órdenes de la dictadura haitiana. Otros han planteado que hubo participación o interés de sectores dominicanos. Y otros, incluso, han insinuado que pudo haber sobrevivido. ¿Qué pasó realmente en Haití? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué era necesario silenciarlo? ¿Qué sabía Johnny Aves que tantos preferían dejar enterrado? Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si tú fueras historiador y tuvieras acceso a los archivos completos de la era de Trujillo, ¿qué buscarías primero? ¿Los expedientes del SIM? ¿Las órdenes directas? ¿Los nombres de los informantes? ¿O las pruebas de lo que ocurrió realmente en Haití? Déjamelo en los comentarios, porque este tema no termina aquí. La historia de Johnny Aves es una puerta hacia muchas otras historias. El SIM, la 40, los exiliados, las operaciones internacionales, la caída de Trujillo y los secretos que todavía hoy siguen provocando preguntas. Y si este tipo de contenido histórico te interesa, apoya este video con un me gusta y suscríbete a El Baúl Dominicano, porque aquí no solo contamos la historia, abrimos el baúl, buscamos las piezas y tratamos de entender el pasado con los ojos bien abiertos. Pero más allá del misterio, hay una reflexión profunda. Johnny Aves no debe verse solo como un personaje aislado, como si todo el horror de una época pudiera explicarse con un solo nombre. No. Johnny Aves fue una pieza de un sistema donde el poder absoluto permitió que una red de miedo se volviera parte del Estado. Un sistema donde la obediencia valía más que la justicia. Un sistema donde la sospecha podía destruir una vida. Un sistema donde hablar era peligroso y callar era sobrevivir. Por eso su historia importa. Porque estudiar a Johnny Aves no es glorificarlo, es entender cómo opera el terror cuando se organiza desde arriba. Es entender
cómo una dictadura necesita ojos, oídos, manos y sombras. Es entender que el miedo también tiene estructura, tiene archivos, tiene nombres, tiene métodos, tiene jefes. Y en los años finales del trujillismo, uno de esos jefes fue Johnny Aves García, el hombre detrás del terror. Su figura sigue provocando rechazo, curiosidad y debate porque representa una pregunta incómoda. ¿Cómo puede una sociedad llegar al punto en que un hombre así acumule tanto poder? La respuesta no está solamente en él, está en el régimen que lo protegió, en las instituciones que lo permitieron y en la memoria que hoy tiene la responsabilidad de no olvidarlo. Porque cuando un pueblo olvida cómo se construyó el miedo, corre el riesgo de no reconocerlo cuando vuelve con otro rostro. Por eso estas historias deben contarse, no para vivir atrapados en el pasado, sino para entenderlo, para mirar de frente lo que ocurrió, para honrar a quienes sufrieron, para reconocer que la libertad no es un regalo permanente, sino una responsabilidad que cada generación debe cuidar. Si llegaste hasta aquí, comenta una sola palabra: memoria. Así sabré que esta historia te atrapó hasta el final y que entiendes por qué recordar también es una forma de justicia. Comparte este video con alguien que ame la historia dominicana y dime en los comentarios qué otro personaje oscuro, misterioso o poco contado de República Dominicana quieres que investiguemos en una próxima entrega. Porque el pasado no está muerto. A veces solo está esperando que alguien abra el archivo correcto. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.